Es muy importante que para manejar tu información, para administrarla de la mejor manera, tengas en consideración las siguientes recomendaciones. Primero, los nombres de los archivos. Por favor, utiliza nombres de acuerdo a tu trabajo, a tus necesidades, pero que te ayuden ante todo a localizar rápidamente la información. Si no utilizas nombres adecuados para los archivos, tarde o temprano, alguno se te perderá, no sabrás dónde lo dejaste, o si quieres localizar esa información que dejaste en una hoja de cálculo o en una presentación electrónica, pues vas a tener que pasarte toda una tarde estando revisando todos los archivos que tenías. La segunda, muy importante, es agrupa, clasifica. Veámoslo con un ejemplo claro en la computadora. Lo que tenemos aquí es nuestro administrador de archivos y he abierto el dispositivo de almacenamiento que es el disco duro. Ya el disco duro hace una clasificación de las cosas. Manejar una computadora o un dispositivo digital en buena medida es ser un buen clasificador de las cosas, pero eso no tiene diferencia con lo que hacemos en el mundo real. En tu casa, en tu recámara, por ejemplo, utilizas un cajón para guardar los calcetines, otro cajón para la ropa interior, otro para las pijamas, otro para las camisetas, etcétera, etcétera. Exactamente es lo mismo que tienes que hacer con los archivos. En algún cajón o carpeta pones los videos, en otro pones las imágenes, en otro pones los documentos de trabajo, información personal, comprobantes bancarios o lo que sea. Esa es una forma de clasificar. Hay gente que clasifica su ropa de manera distinta y que dice, ok, ropa de invierno, ropa de verano, y entonces aquí pongo todo el conjunto de ropa que voy a utilizar en invierno o en verano y por grupos, ¿no? La playera, los pantalones cortos, los calcetines, etcétera, etcétera. También mucha gente podría agruparlo de esa manera, de decir por temas. Los archivos, como vemos en la pantalla, podrían agruparse entonces no solo por imágenes, música y demás, sino como en el caso de documentos podría haber documentos de trabajo, documentos específicos para, por ejemplo, un proyecto, una tesis, una investigación, los archivos contables o clasificarlo por años, tal vez, ¿no? Todos los archivos del año 2012, 2011, 2010, etcétera, etcétera. Y dentro de esas carpetas hacer otra agrupación, por ejemplo, por imágenes del 2014, imágenes del 2013, etcétera, etcétera. Las posibilidades son muchas, son millones. Es como mejor te sientas tú para localizar rápidamente tu información. Esa es la segunda recomendación entonces. Clasificarlo en función de tus necesidades, pero que sepas perfectamente cómo lo clasificaste. No es muy recomendable, tercera, dejar todas las cosas en el mismo lugar. Por ejemplo, hay mucha gente que su escritorio, este entorno que tenemos de primera mano, lo llenan de archivos. Cantidad de archivos, ni siquiera el papel tapiz que está al fondo se ve, por la cantidad de archivos que hay de primera mano. Bueno, es una manera de hacer las cosas, pero a veces incluso uno se puede llegar a confundir entre los archivos y tal vez si tiene uno o dos fotografías y una sola era la que iba a editar o la que editó últimamente, tal vez no identifique correctamente con la última versión o con la penúltima versión. ¿Por qué? Porque son demasiados en el mismo lugar. Por eso conviene hacer carpetas, hacer estas separaciones, estos cajones en donde acomodar las cosas. Y dependiendo del sistema operativo es muy sencillo hacer una carpeta. Si entro, por ejemplo, al disco duro nuevamente y voy a mi carpeta personal en la sección de documentos, puedo perfectamente seleccionar la opción con el botón derecho del ratón, en el caso de este sistema operativo, de carpeta nueva. Y en esa carpeta nueva poner, por ejemplo, fotos 2015. Tan sencillo como eso. Y ahí trasladar todos los archivos que vengan, por ejemplo, de mi smartphone o de mi tableta y demás, para ubicar todas las fotos que tomé este año. En lugar de dejarlo todo en el escritorio o todo en una sola lista dentro de una carpeta. Entonces, esa es una segunda recomendación. Pero la más importante es la cuarta. Por favor, siempre respalda tu información. Nada te garantiza que el teléfono se te pierda o te lo roben, que la computadora un día deje de funcionar porque se le descompuso la batería o la fuente de poder, o que sufra algún daño porque se te cayó, alguien se sentó en ella, etcétera, etcétera. Entonces, lo más valioso no es tanto el hardware, no es tanto el aparato, eso de alguna forma es recuperable. Lo más valioso y que a veces no se recupera es la información, tus archivos. Eso es mucho más valioso que el hardware. Tienes que respaldarlos. ¿Qué significa respaldarlos? Que no solamente los tengas en un solo lugar,
sino que exactamente lo que tú tienes en tu computadora, en tu teléfono, en tu tableta o en cualquier otro dispositivo, exista algún dispositivo de almacenamiento externo en donde tengas una copia exacta. Generalmente lo que se utiliza es un disco duro. Existen unidades de disco duro de muy gran capacidad, varios teras, en donde puedes guardar tu información e incluso guardar varias versiones. Por ejemplo, puedes tener una carpeta que diga respaldo a diciembre del 2015, respaldo a julio del 2016, hacer respaldos en función de qué tanta información manejas también. Mucha gente dice que debes hacer respaldos diarios. Depende todo del tipo de usuario. Hay usuarios que sí requieren hacer respaldos diarios porque manejan demasiados archivos en una sola jornada. Hay algunos que son pocos los archivos que manejan a la semana o al mes. Entonces conviene que haga respaldos tal vez cada fin de ese periodo, cada semana, cada 15 días o cada mes. Lo que no puede suceder es que no tengas un respaldo. Y generalmente lo mínimo recomendable, independientemente del tipo de usuario del que se trate, es que tengas al menos un respaldo semestral. Eso es lo mínimo. Ya no digo anual, al menos semestral. Ese disco duro que es tu respaldo, guárdalo en algún lugar, resguárdalo en algún lugar de tu casa, de tu oficina, bajo llave, que tú sepas dónde está y que puedas, en caso de algún problema, siempre regresar a esa información. Por supuesto, también y finalmente es recomendable que tengas no solamente un respaldo, sino a veces que tengas dos respaldos, o sea, el respaldo del respaldo. Porque recuerda, lo más importante es tu información. Y entre más precauciones tomes al respecto, te lo aseguro, cuando llegue a haber algún problema con tu dispositivo, sabrás, no importa, tengo el respaldo, tal vez no recuperé el 100% de la información porque desde mi último respaldo hasta el actual pasaron 2 semanas y esa información tal vez no la respaldé. Bueno, pero no es lo mismo tener toda la información de siempre a la de 2 semanas. Finalmente, cuando tengas ya información que es definitiva, por ejemplo, que tengas digitalizada tu acta de nacimiento, información importante de la familia, etcétera, etcétera, conviene que esa información no la tengas ya solo en el disco duro, sino la tengas en un dispositivo de almacenamiento permanente. Esto es, que se graba por muchos años, como lo son los DVDs o los CDs o los Blu-rays. Si tú guardas información ahí, dependiendo de qué tanta es, un CD te puede dar hasta 700 megas, un DVD poco menos de 5 gigas, y en el caso de un Blu-ray puede llegar casi a los 56-57 gigas de información. Esa información ya la puedes guardar hasta en el librero de tu casa. Sabes que esos datos no los vas a estar ocupando todo el tiempo, pero es tu información de por vida, es tu información de siempre. Y aunque el papel se haya extraviado, aunque el documento o la foto original se haya perdido, tú sabes que tienes un resguardo digital de eso.